Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca en su sección de física. En este video desarrollaremos el tema de las leyes de la dinámica, mejor conocidas como las leyes de Newton. Si este material les resulta útil, apoyen nuestros canales Matemáticas Arca y Arca Física. Denle me gusta a este video, compártanlo con compañeros y amigos, pero sobre todo, no olviden suscribirse. Para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón, que dice: en una polea se suspende un cuerpo cuyo peso es de 500 newtons. ¿Cómo se ve en la figura? Calcular la tensión en el cable que lo sujeta cuando desciende con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, y la tensión en dicho cable cuando el cuerpo asciende con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. La física tiene una rama muy importante que es la mecánica. La mecánica estudia el movimiento y el estado de los cuerpos y tiene a su vez dos ramas, que son la cinemática y la dinámica. Ambas estudian el movimiento, pero lo hacen con enfoques diferentes. La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos ateniéndose a las causas que producen dicho movimiento. Dichas causas son las fuerzas, razón por la que a las fuerzas se les conoce como los agentes del cambio. Hablar de dinámica obliga necesariamente a hablar de Isaac Newton. Isaac Newton fue un científico inglés que vivió entre 1642 y 1727 y es quizá el mayor estudioso de la dinámica en la historia de la humanidad. Es por eso que a las leyes que rigen la dinámica se les conoce como las leyes de Newton. Pues bien, el ejercicio que nos ocupa se encuentra enmarcado particularmente en la segunda ley de Newton, la cual es conocida como la ley de la proporcionalidad entre las fuerzas y las aceleraciones. Y dice de la siguiente manera: la aceleración que recibe un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo. En este caso, se nos dice que una polea sostiene un cuerpo. Ese cuerpo tiene un peso de 500 newtons. Evidentemente la polea, el cable o cadena que sostiene el peso, ejerce una fuerza hacia arriba para poder sostener al objeto. Y a esa fuerza le llamamos tensión. Y lo que queremos obtener es precisamente la tensión que ejerce el cable para sostener el peso, bajo dos circunstancias. Una, cuando el objeto está descendiendo con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Otra, cuando el objeto está ascendiendo con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver el primer caso. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el peso del cuerpo igual a 500 newtons y tenemos la aceleración igual a menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Ojo, muy importante. La aceleración se debe tomar negativa, dado que la aceleración es hacia abajo. El cuerpo está descendiendo. La aceleración es un vector. Por lo tanto, como todo vector, cuando va hacia abajo es negativa, cuando va hacia arriba, positiva. En el caso que nos ocupa, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, recuerden, consiste en colocar en la intersección de los ejes coordenados el objeto en cuestión, como un puntito, y a partir de él dibujar todas las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo. En este caso,
una fuerza natural que actúa sobre el cuerpo, es su propio peso, que es de 500 newtons. Y al mismo tiempo hay una fuerza a la que le llamamos tensión, que va hacia arriba y que sostiene dicho cuerpo. Pero se nos dice que el objeto, el cuerpo, está cayendo, puesto que la aceleración es hacia abajo. Por lo tanto, el cuerpo necesariamente está cayendo. ¿Qué quiere esto decir? Que obviamente la tensión que ejerce el cable no es suficiente para sostener el peso. Es decir, la tensión ejerce una fuerza menor a 500 newtons. Pues bien, para resolver este ejercicio partimos de, como dijimos, la segunda ley de Newton, directamente proporcional a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. De aquí despejamos la fuerza, y la fuerza es igual a masa por aceleración. Esta fuerza, este concepto, lo podemos extender a un conjunto de fuerzas, puesto que lo que actúa sobre el cuerpo, al final de cuentas, es una fuerza neta. Y esa fuerza neta se obtiene de la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el objeto. En este caso, la sumatoria de fuerzas que actúa sobre el objeto es un conjunto de fuerzas en Y, fuerzas verticales. El peso es vertical hacia abajo, la tensión es vertical hacia arriba. No hay fuerzas horizontales. Y en este caso la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Esto quiere decir que tenemos que resolver la ecuación tensión más peso igual a masa por aceleración en Y. Conocemos el peso. Y el peso, puesto que es un vector que va hacia abajo, lo debemos tomar negativo. Y esto es igual a masa por aceleración en Y. ¿De cuánto es la masa? La masa la obtenemos, recordemos, peso sobre aceleración de la gravedad. El peso, menos 500 newtons, entre menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y esto nos da números redondos. Menos entre menos es más. Nos da 51 kilogramos. En números redondos es 51 punto y algo, lo cerramos en 51 kilogramos. Pues bien, 51 kilogramos por menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos tensión menos el peso, que son 500 newtons, igual a 50, más por menos menos, 51 por 2, 102 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, 102 newtons. Y despejamos menos 500 newtons, lo despejamos, lo transponemos hacia el segundo miembro y pasa por lo tanto positivo. Por lo tanto, la tensión del cable que sostiene al cuerpo cuando el objeto está bajando con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, la tensión, la fuerza que ejerce el cable hacia arriba, es de 398 newtons. Por eso el objeto está cayendo, porque la tensión, la fuerza que ejerce el cable, es menor que el peso. Vayamos ahora al segundo caso. La situación es la misma, la masa es la misma, excepto que ahora la aceleración, puesto que el cuerpo está subiendo, la aceleración ahora es positiva. 2 metros sobre segundo cuadrado. Ahora el objeto, en vez de estar bajando, está subiendo. Siguiendo el mismo orden de ideas del caso anterior, en que el objeto estaba cayendo, pues ahora que el objeto está subiendo, cuando estaba cayendo, la tensión del cable resultó menor que el peso.
Ahora que el objeto está subiendo, aceleración positiva, quiere decir que el cable ejerce una fuerza mayor que el peso. Ahora la tensión nos tiene que dar mayor que el peso. El concepto, como dijimos, se mantiene, todo lo demás, excepto que la aceleración es 2 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, tenemos tensión más menos peso, sumatoria de fuerzas, igual a masa por aceleración en Y. Y la aceleración en Y es igual a 2 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos tensión menos peso igual a masa por aceleración en Y. Tensión menos 500 newtons igual a masa 51 kilogramos por 2 metros sobre segundo cuadrado. Y esto nos da, por lo tanto, tensión 51 por 2, 102 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado newtons. Y los 500 newtons que se encuentran restando en el primer miembro de la ecuación los transponemos hacia el segundo miembro sumando. Y tenemos, por lo tanto, que ahora la tensión es de 602 newtons. Como esperábamos, ahora la tensión resulta mayor que el peso. Y de esta manera, este reactivo queda total y perfectamente resuelto. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, bienvenidas. Envíenlas en un comentario. Recuerden que solo el que sabe es verdaderamente libre. Y es más libre el que más sabe. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta el próximo video. Muchas gracias.